ir viendo ya esto. Capaz en algún momento salga a través de la presentación para ingresarle a sus compañeros. Ahí está. ¿Quién quiere ingresar? Ok. Bueno, el sistema cardiovascular está compuesto por lo que es una bomba muscular, que es el corazón. Es un órgano único que está ubicado en la cavidad torácica retroesternal y es quizás uno de los órganos más importantes que tengamos en el cuerpo, cuya función es la de bombear sangre, es decir, dar la fuerza para que la sangre se pueda ir distribuyendo a través de las diferentes estructuras de conducción que son los vasos. Tenemos vasos sanguíneos y vasos linfáticos. El corazón es muy importante en el sentido de que si alguna de sus partes empieza a fallar por algún motivo, empieza a haber ya muchas morbilidades. O sea que van a ver ustedes en su carrera muchas patologías asociadas al que afectan a este sistema. Eh, Van a tratar probablemente a muchos pacientes y lastimosamente también capaz vean a muchos pacientes morir porque les falla este sistema. Es muy importante y es quizás el que más se afecta en las patologías médicas, en la práctica diaria. Ok, vamos a ir viendo entonces. Ay, disculpen. Ahí está. Buenas tardes a todos de vuelta. Buenas tardes, profe Teresa. Buenas tardes, Diego. Por favor, los alumnos que todavía no lo hicieron, pongan su apellido, nombre y número de matrícula en el chat de la llamada. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. Ahora sí, entonces vamos a ir viendo esta presentación. Bueno, el sistema cardiovascular está formado por un conjunto de órganos que intervienen en el transporte de la sangre y la linfa desde los tejidos y hacia ellos. Este último. Creo que le vamos a dar unos minutitos a que se sigan sumando. Bueno, entonces, comprende lo que es el corazón, los vasos sanguíneos que son arterias y venas y los vasos linfáticos. Acá tenemos a la derecha lo que es un esquema de lo que es todo el sistema cardiovascular bastante simplificado porque los vasos más pequeños se van dividiendo, las arterias y las venas están así como esquemáticamente nomás, es decir, porque si tuviéramos que dibujarlos a todos, vendría a ser un dibujo enorme que va recorriendo todos los órganos. Pero en el esquema podemos ver que en el centro está este órgano que está en el tórax, que es el corazón. Vamos a ver que en todos nuestros esquemas está representada la sangre venosa, que es pobre en oxígeno y rica en metabolitos de desecho, de un color azulado o azul siempre. Y la sangre arterial, que es rica en oxígeno, de un color rojo. ¿Sí? Rica en oxígeno y nutrientes, es la que se va transportando a los órganos desde el corazón. En este esquema ya podemos ir viendo, vamos a ir repitiendo igual este esquema, pero en el centro del corazón con sus cuatro cavidades principales. El corazón es un órgano hueco. Tenemos dos aurículas y dos ventrículos que están encargados, los ventrículos de bombear sangre a las arterias y las aurículas reciben sangre de las venas. Entonces ya tenemos un poco lo que es la función. Las venas recolectan la sangre de los diferentes órganos y tejidos y lo devuelven al corazón, y las arterias llevan la sangre del corazón a los diferentes órganos y tejidos. ¿Sí? Tenemos dos circuitos de lo que decimos, circuitos vendría a ser el recorrido de la sangre.
Y tenemos un circuito sistémico, es decir, el circuito que va, el corazón bombea hacia el circuito arterial a alta presión. Vendría a ser a los órganos que consumen el oxígeno y los nutrientes de la sangre. Por ejemplo, todo lo que vendría a ser el intestino, lo que vendría a ser los músculos, el cerebro, el sistema nervioso central, todo eso vendría a ser el circuito sistémico, es decir, que la sangre va en alta presión de las arterias y se va distribuyendo para ir irrigando y para poder servir para poder nutrir a los órganos, ¿sí? Para que puedan tener energía y oxígeno. El sistema arterial distribuye la sangre hacia el lecho capilar. ¿Sí? El sistema arterial, las arterias son los vasos sanguíneos que llevan la sangre para nutrir, y vemos que a medida que van saliendo y se van alejando de la cavidad cardíaca, van haciéndose cada vez mayor en número los vasos, es decir, que los vasos se van ramificando y se van haciendo cada vez más pequeños para ir entrando en las diferentes porciones de los órganos. Eso es lo que llamamos lecho capilar. El lecho capilar es donde se distribuye la sangre en sí. Está representada acá en este esquema, este cuerpo como recibe el lecho capilar, que se ve como esta red así, ¿sí? Bien ramificados los vasos y de calibre más pequeño. Y luego la sangre que ya nutrió a todos los órganos vuelve otra vez a baja presión gracias al sistema venoso, que lo vemos representado en azul acá. Nutre acá todos los órganos y va yéndose a baja presión de vuelta al corazón, y el corazón luego lo envía a otra circulación, que es la circulación pulmonar, donde se oxigena. Ahora, la distribución a las arterias se da de una forma más activa por las contracciones cardíacas. Nosotros ya vimos en los diferentes tipos de tejidos musculares, el tejido muscular cardíaco es un tejido muscular de tipo estriado, y en la cavidad cardíaca es un órgano hueco que tiene las paredes muy gruesas y están revestidas por muchas células musculares que se contraen de una forma coordinada y lanzan con fuerza la sangre, ¿sí? Pero una vez que eso llega al lecho capilar, va perdiendo, a medida que se va alejando, va perdiendo fuerza la sangre hasta llegar al lecho venoso, y entonces para volver de vuelta al corazón y oxigenarse de vuelta, hay una presión negativa de la cavidad torácica que ayuda a eso. Cuando yo hago una respiración a una presión negativa, eso ayuda a que vuelva, entonces vuelve de una forma más pasiva y lenta la sangre. Y también ayuda a eso la compresión de los diferentes músculos esqueléticos, estriados esqueléticos, que también ayudan a eso. Por ejemplo, en las venas de las piernas, cuando yo contraigo al caminar o a realizar una actividad física, en mis brazos también, esas contracciones también como que le aprietan, es decir, de una forma más simple, aprietan a los vasos venosos y van llevando la sangre de vuelta al corazón. Una vez que vuelve al corazón, llega otro circuito, el segundo circuito, que es el circuito pulmonar, ¿sí? Aquí la sangre venosa va por las arterias pulmonares. Y las arterias pulmonares entonces van distribuyéndose, van ramificándose hasta capilarizarse. Capilarizarse decimos que se van dividiendo cada vez más y haciéndose más pequeña en cada división, y hasta llegar a vasos capilares. Eso le decimos capilarizarse, no, a eso me refiero, ¿sí? Entonces se capilarizan y llegan a hacer un intercambio gaseoso en el pulmón, en los pulmones, en ambos. Como en los pulmones ingresa oxígeno, ingresa aire oxigenado, ahí se vuelve a oxigenar, entonces los eritrocitos de esa sangre de vuelta se vuelven ricos en oxígeno y van desechando el dióxido de carbono que se expulsa en la expiración. Aparte de el sistema capilar, que tiene un circuito especial en el pulmón para oxigenarse, cada órgano posee un sistema capilar, ¿sí? Vemos también capilares, por ejemplo, en el hígado, vamos a verlo también en el bazo y en los intestinos, pero ahí tiene una función más de nutrir, ¿sí? Más
que de oxigenar de vuelta. Es lo que ocurre propiamente en el circuito pulmonar, que vemos que este pequeño circuito representado acá arriba. Una cosa más que le voy a decir de este esquema. Lo que nos ayuda también a este esquema, siempre vemos que parte del corazón, los vasos más gruesos y se van ramificando hasta llegar a esto que vemos que son como ramificaciones pequeñas y anastomosadas. Los colores, vemos que dijimos era rojo oxigenado, azul desoxigenado y acá en el medio, en este lecho microvascular, llamamos lecho microvascular a estas capilarizaciones finales, estas ramificaciones finales, entre ellas capilar, vemos que tiene un color lila. ¿Por qué? Porque acá ocurre el intercambio gaseoso también. ¿Sí? En el pulmón ocurre un intercambio gaseoso en el que la sangre se oxigena. En el resto de los órganos pasa un intercambio gaseoso que la sangre se desoxigena, es decir, entrega el oxígeno a los órganos. Acá lo recibe y acá los entrega en los diferentes. Por ejemplo, en este esquema esto es cabeza, extremidades superiores, el hígado, el estómago, el intestino, los riñones y el tronco y las extremidades. Es importante entonces este lecho que llamamos lecho microvascular, es decir, el lecho más pequeño, que está compuesta por la porción terminal del sistema arterial, que son las arteriolas, los capilares, y luego el primer paso a la sangre venosa, que es la vena más pequeña, que es la vénula postcapilar. Esas tres estructuras forman el lecho microvascular. Otro concepto que tenemos que manejar en lo que es la circulación de este sistema es el sistema porta. Ocurre cuando una vena o una arteriola se interpone entre dos redes capilares, ¿sí? Una interrupción. Entonces, en vez de ir directo, en vez de que los capilares vayan de vuelta al corazón, sigan toda esta circulación, tienen como una anastomosis, tiene como un puente que le corta directo a otro sistema capilar. Y es como un atajo que se toma. Tenemos ejemplos en el sistema porta hepático, por ejemplo, el sistema porta hipotálamo hipofisario, que tienen funciones en el caso del sistema porta hepático que lleva sangre de lo que son de la circulación intestinal, del intestino se absorben los nutrientes y el hígado actúa como filtro, es el primero que va filtrando esa sangre con los nutrientes y a veces también con toxinas que van ingiriéndose por el intestino. Y en el sistema porta hipotálamo hipofisario, este sistema porta hepático vamos a ver de vuelta cuando veamos sistema digestivo. Este sistema porta hipotálamo hipofisario vamos a verlo cuando veamos lo que son el sistema endocrino, que ocurre cuando se transportan hormonas para que vayan directamente, para que no recorran todo el circuito sistémico, vayan directo a otro lecho capilar, ¿sí? Para que no vayan recorriendo y vayan directo al sitio de acción. Entonces el sistema porta es una interrupción, es como un atajo cuando una vena o una arteriola está entre dos redes capilares. Bueno, esos son los conceptos más o menos generales de la circulación de la sangre. Vamos a ir hablando de lo que es el corazón primero, que es el órgano hueco, que dijimos que actúa como bomba. Vemos cómo está en su contracción acá abajo. Mide aproximadamente en promedio 12 por 9 por 6 centímetros. Pesa 300 gramos, que puede variar de acuerdo al sexo, de acuerdo a la edad. Y con las patologías esto ya varía muchísimo, pero el promedio es 300 gramos. Mantiene un flujo unidireccional de la sangre. Cuando decimos unidireccional nos estamos refiriendo a que todo sigue un solo sentido. ¿Sí? La sangre no es, si se va, es como decir, si se va solo para adelante, se puede ir solo para adelante, no se puede ir, nunca regresa hacia atrás. Recorre todo, entonces eso le llamamos flujo unidireccional, siempre va en un solo sentido, no regresa. Tenemos las cavidades que dijimos que había 4, 2 aurículas, 2 ventrículos, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, que están separados por septos y comunicadas por valvas. Los septos vamos a ver que son estas estructuras que forman como las paredes que le van
dividiendo a las estructuras e histológicamente se separan. El corazón lo podemos dividir en tres capas, que son el endocardio, el miocardio y el epicardio. Acá en nuestro esquema de arriba a la derecha podemos ver un poco lo que es también el flujo unidireccional, ¿sí? Vemos acá como en las venas, la vena cava superior y vena cava inferior, que recolectaron la sangre de los diferentes órganos del cuerpo, van depositando la sangre en la aurícula derecha. La aurícula derecha, en una contracción, en una diástole, se contrae y deposita esa sangre en el ventrículo derecho. Este ventrículo derecho en una sístole se contrae y distribuye esta sangre a las arterias pulmonares. Las arterias pulmonares que dijimos tienen sangre desoxigenada, se distribuyen en el otro tipo de circulación, que es la circulación pulmonar. Luego esa sangre regresa por las venas pulmonares que traen sangre oxigenada a la aurícula izquierda. Eso se deposita en la diástole, en el ventrículo izquierdo, y en la sístole ese ventrículo izquierdo se contrae y distribuye esta sangre, acá vemos, por la aorta. Y esta aorta se va ramificando, dividiendo y ramificándose, haciéndose más pequeña cada vez en los diferentes vasos sanguíneos en todo el cuerpo. Entonces sigue siempre este flujo, va acá, acá, a los pulmones, regresa y va acá otra vez. Nunca va para atrás, por decirlo de una forma, nunca va de la aorta al ventrículo izquierdo, por ejemplo, o del ventrículo a las aurículas, ¿sí? Ese no es, eso nos referimos con unidireccional. Para lograr su cometido, el corazón, que está compuesto principalmente por células musculares, las células musculares sabemos, la principal función es la contracción. La principal función de ellas es contraerse. Entonces se tienen que contraer de una forma coordinada y rítmica. Y esto lo logra el corazón sin ningún estímulo directo desde el sistema nervioso de ningún tipo, ni el periférico ni el central. Es decir, que no necesita estímulos autónomamente, o sea que por sí mismo el corazón se contrae, no necesita nada. Si yo, incluso, no sé si alguna vez vieron una película medio sangrienta, tipo las de Mel Gibson, cuando le sacan el corazón al protagonista, este sigue latiendo. ¿Por qué? Porque no necesita estímulo de nada, por sí solo puede contraerse. Y si yo saco un corazón de un ser vivo, por más cruel que sea, pero didácticamente me sirve a entender que igual se va a contraer. Pero para que actúe como una bomba eficaz, es decir, que esta contracción sea útil, que sea coordinada, porque si se contrae todo al mismo tiempo, ¿qué va a pasar? Se va a quedar en el mismo lugar la sangre, entonces tiene que contraerse primero un segmento, una porción, y luego otra porción. Entonces eso es una contracción coordinada. Entonces hace que lo que ocurre es que ellos se contraen primero las aurículas y luego los ventrículos, ¿sí? Mientras ellos están relajados, en un periodo de relajación se va llenando de sangre la cavidad. Esto podemos ver en nuestro esquema animado de la derecha, cómo se va contrayendo primero las aurículas. Este es un corazón vacío nomás, no tiene la sangre, pero acá las aurículas cuando se contraen van ingresando la sangre al ventrículo y luego el ventrículo en eso se relaja para poder recibir la sangre, luego se contrae y lo lleva por las arterias. Acá en nuestro esquema de abajo podemos ver cómo con la diástole se van llenando diferentes cavidades, cómo se va contrayendo las aurículas y llenando los ventrículos, y luego los ventrículos se contraen para distribuir la sangre. Entonces, primero se contraen las aurículas, la sangre se desplaza en los ventrículos, atravesando las válvulas auriculoventriculares. Tenemos acá otro concepto entonces que ayuda a ese sentido unidireccional del flujo sanguíneo, las válvulas. Las válvulas son estructuras que están revestidas por endotelio, que tienen un esqueleto fibroso de tejido conectivo y también tejido esponjoso, que lo que ayudan es mantener el flujo unidireccional, en el sentido que cuando
la sangre va en el sentido correcto, se mantienen abiertas, pero si esa sangre quiere volver, se cierra directamente, entonces impide el flujo retrógrado. El flujo retrógrado es muy perjudicial y en patologías diferentes patologías que afectan a las válvulas, van a ver también que hay bastantes. Cuando eso se daña, esta función de reflujo, de evitar el reflujo, se ve dificultosa y eso da varias patologías. O sea que es muy importante que el flujo se mantenga constante, porque entre que constante y laminar lo más probable, o sea que lo más posible. Laminar decimos que no tenga ninguna turbulencia, que no haya, que se vaya bien en una sola dirección y sentido, que no haga como remolinos, o rémoras también se lo llama, porque esos remolinos ya empiezan a hacer patologías en las células que revisten las cavidades, primero en las células endoteliales y van muchas patologías. Entonces estas válvulas ayudan a que ese flujo sea lo más laminar posible. Cuando luego se contraen los ventrículos, lo que habíamos dicho, lo que impulsa la sangre al territorio arterial a través de las válvulas aórtica y pulmonar. ¿Sí? Estas válvulas se abren en la contracción para seguir la dirección correcta del flujo. ¿Vemos? Son estas válvulas que están al inicio de las arterias aórtica y la arteria pulmonar. Como dijimos, las válvulas lo que hacen es impedir el reflujo retrógrado. También vamos a ver que hay vasos sanguíneos y vasos linfáticos que tienen válvulas, pero que no tienen la misma estructura que las válvulas cardíacas. ¿Sí? Son válvulas venosas y válvulas linfáticas, pero que cumplen la misma función. ¿Sí? Tienen la misma función de evitar el reflujo. Una válvula Mommer es lo que hace eso. Impide, se cierra cuando va a ir en una dirección incorrecta el flujo. Otro concepto que tenemos que manejar en lo que es el corazón es lo que es el sistema éxito-conductor del corazón. Dijimos que el corazón tiene que tener una contracción rítmica y coordinada de los haces musculares, y dijimos también que era autónoma, es decir, que por sí sola esta cavidad genera los impulsos para contraerse. Entonces, estas contracciones tenemos que son iniciadas y transmitidas por lo que llamamos sistema éxito-conductor. Entonces, son estimuladas por la actividad eléctrica que se inicia, o sea que el inicio y la propagación se encuentran acá. Acá vemos lo que es el nódulo sinoauricular. Este nódulo está compuesto, o sea que está formado por células musculares cardíacas, pero especializadas en lo que es la transmisión de impulsos nerviosos. O sea que son células que pierden la cantidad de miofibrillas contráctiles y son más pequeñas también, y tampoco tienen lo que son, pierden también los discos intercalares. Esas son las diferencias con las otras células musculares, y se encargan únicamente de, vemos que están acá en la aurícula derecha, se encargan únicamente de generar el impulso, es decir, que se despolarizan rítmicamente y lo hacen a un ritmo de 60 a 100 veces por minuto, y eso es lo que marca el ritmo cardíaco. ¿Sí? Luego estas... Te puedo preguntar algo. Sí, Ahí pierden los discos intercalares. sí. Pero, por ejemplo, las células de Purkinje no tenían los, los discos intercalares. Sí, las células de Purkinje sí tienen, y esa es una diferencia, por ejemplo. Tenemos que en el sistema citoconductor tenemos los nódulos, que son los que inician. Ellos inician la despolarización y las fibras de Purkinje transmiten esa despolarización. Ambas estructuras están compuestas por células musculares cardíacas especializadas, pero son la diferencia entre ellas, entre las de los sínolos y la fibra de Purkinje, por ejemplo, eso que dijiste, las fibras de Purkinje sí tienen discos intercalares, pero las del nódulo sinoauricular no tienen disco intercalar. Esa es una diferencia, por ejemplo. Hola, ¿me escuchan? ¿Doctor Julio, me escuchas? Sí,
Doctor Julio y doctora Teresa, yo quería traer justo ese y otro tema a colación acá, y porque es la primera vez que estoy dando la clase en este semestre sobre eso, y estamos basando en un nuevo libro. En el libro menciona que no tiene discos intercalares típicos, sí, Ah, así dice específicamente. Entonces, yo quiero saber cómo vamos a sentarnos en cuanto a eso en la cátedra, porque me fui a buscar los trabajos originales de Kimura para ver si decían algo, y lo único que él decía es que no podía reconocer adecuadamente esta célula. Decía que tenía un tamaño bastante diferente, estudiaban en varios mamíferos, pero que no encontraban una forma clara de diferenciar y decir, estas van a ser las auriculoventriculares, estas van a ser las sinoauriculares o estas van a ser las normales. Y entonces no había referencia en esa época sobre los discos intercalares clásicos porque no estaban utilizando a fondo microscopía electrónica. Entonces yo quiero saber cómo vamos a interpretar eso, si realmente vamos a poner que no hay discos intercalares o que no hay típicos. Y yo pienso que la diferencia fundamental está en el hecho de la ausencia, o por lo menos no tan marcada presencia, de la sonula adherens. Porque el segundo componente, que es la parte de los discos conexos, tiene que estar presente, y es más, deben comunicarse con los miocardiocitos adyacentes para poder mandar el impulso por todo lo que corresponde a la aurícula, ya que a nivel de la aurícula no hay tractos conductivos específicos, sino lo que hay es que arquitecturalmente están colocadas las mismas células musculares contráctiles en cierta localización más adecuada para el impulso eléctrico. Entonces, eso, no hay haces de His, es lo que quiero decir. O sea, es los propios miocardiocitos de la aurícula los que conducen el impulso que se genera en el nódulo sinoauricular. Entonces yo quiero saber eso, cómo vamos a manejar. Esa es mi primera pregunta. No sé si está la doctora Teresa por ahí escuchándonos en la discusión. Sí, estoy escuchando, Diego, atentamente. Y yo estoy de acuerdo contigo. El libro dice, es muy tajante al decir, no hay discos intercalares en esas células. Pero yo creo que en realidad no hay discos intercalares como conocemos. Viste que previamente, ya en el capítulo de tejido muscular, nos cuenta cómo están constituidos los discos intercalares, que repetimos muchísimas veces, con su porción perpendicular, lateral y sus componentes típicos. A eso le llamamos disco intercalar. Y yo creo que el autor interpreta así, ¿verdad? Que ese es un disco intercalar, pero no dice que no haya uniones intercelulares, ¿verdad? O comunicaciones intercelulares, que de hecho debe haber comunicaciones intercelulares, ¿verdad? Por el motivo ese que vos estás haciendo notar, que son las propias células miocárdicas de la aurícula las que sirven de conductora, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, que tiene que haber, pero discos intercalares, como la definición de discos intercalares, no hay en esta célula, ¿verdad? Y yo creo que así, que eso es lo que quiere decir probablemente. Yo no leí la versión en inglés, capaz que se aclare más, ¿verdad? Pero básicamente eso es lo que yo entiendo que quiere decir, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a interpretar de esa manera. No hay discos intercalares. Si le quieren poner típicos, le pueden poner típicos, ¿verdad? Pero esa definición de disco intercalar que nosotros conocemos no se aplica a las uniones entre las células, ¿verdad? Eso es número uno. Y no sé cuál era tu otra pregunta. O La otra pregunta, no, la otra pregunta tengo que analizar, ahora la otra, ya que estaba, antes de eso hablamos de las válvulas. Y anoche yo estaba revisando lo que corresponde a la clase de hoy, a la parte de la morfológica, y me extrañó algo que es la inversión entre las capas de las valvas, entre la séptima y la octava edición. Y como nuestros alumnos de ahora pueden tener todavía la séptima edición, entonces quería saber si nosotros como cátedra vamos a hacer una aclaración al respecto de eso, porque la capa esponjosa cambia de lugar entre la fotografía propia de la séptima y la octava edición. Así mismo, para cambia, y nosotros tomamos de esa manera. Nosotros ya hicimos la aclaración, ya cambiamos los materiales, ¿verdad? Y nosotros vamos a tomar como está en la última edición del libro. Así mismo. Muchísimas gracias, doctora, por para dar la clase esa, entonces, sí, así que nos toca, debemos hacer. Muchísimas gracias, doctora, dale. Y disculpe la interrupción de tu clase, doctor Julio. No, no hay ningún problema. Genial para mí la aclaración. Entonces quedamos así que
en las células del nódulo sinoauricular tenemos uniones, o sea, tenemos comunicación entre las células, pero no tenemos discos intercalares de por sí, lo que yo me quedo. Pero en la fibra de Purkinje sí hay. Sí, ahí no hay discusión de que sí tenemos los discos intercalares. Entonces. Bueno, entonces estamos hablando de lo que es el sistema excitoconductor. Aparte de esas características de lo del disco, también estas células modificadas que forman el nódulo sinoauricular son células más pequeñitas, también tienen un tamaño menor a lo que son los miocardiocitos normales. Y también eso es una diferencia con las fibras con las fibras de Purkinje, que generalmente tienen un tamaño mayor a los miocardiocitos. Entonces, si lo vemos en una misma imagen, vamos a ver que las células mayores son fibras de Purkinje y las menores son los miocardiocitos. Y también lo que sí se parecen en ambos es que tienen un citoplasma un poco más claro que los miocardiocitos normales que están encargados de la contracción. Ok, entonces tenemos que también esta frecuencia, o sea que para que este sistema excitoconductor esté mejor, la frecuencia varía en lo que es. La que tiene, la que llamamos marcapasos de por sí, es nódulo sinauricular, es decir que se despolariza a mayor frecuencia, entonces cuando ya se despolariza ya va activando todas estas fibras al nódulo auriculoventricular, luego en esto que es el haz de His, que se va dividiendo en dos, y luego que se va ramificando en esto que vemos más externo, las ramificaciones más alejadas son las fibras de Purkinje, son estas que vemos acá, están en la capa que vamos a ver que es subendocárdica. Sí, vamos a ver un poco mejor más adelante. Entonces es como funciona. Ahora van a ver también, dentro de todas las patologías que van a ver en corazón más adelante en su carrera también, que esta variación de la despolarización hace que varíen mucho lo que es tanto las propiedades del corazón. Si tenemos que el corazón tiene una frecuencia cardíaca, ¿sí? Que es el ritmo de pulsaciones, tiene una fuerza también, que es el inotropismo, y también tiene un ritmo que puede ser regular o irregular, que van a ver todas esas características en uno de los exámenes físicos más básicos que van a ver, que es la toma del pulso, por ejemplo. Cuando ustedes vean pacientes, van a ver que lo primero probablemente que le van a hacer es tomar los signos vitales, y entre los signos vitales el pulso. ¿Sí? El pulso entonces varía mucho de acuerdo a cómo esté funcionando este sistema excitoconductor. ¿Sí? Es lo que más se nota porque va variando la frecuencia. No sé si está respondida. Paso al siguiente. Si tienen preguntas, igual saben lo que pueden interrumpir. Vamos a ir aclarando dentro de lo que se puede. Tenemos entonces lo mismo que estábamos diciendo, este diferente esquema, ya no animado, que tenemos que consta de dos nódulos, el nódulo sinusal o sinoauricular, que forma como marcapasos, porque es el que se despolariza con más velocidad. Luego va esto a lo que es el nódulo auriculoventricular, que vemos acá, todos están hacia el lado derecho del corazón. Tenemos entre ellos series de fibras o conducción o haces también llamados, ¿sí? Las células que estaban acá, como dijo el profesor Diego, que eran las células musculares, estaban ubicadas como para despolarizarse. Acá tenemos ya lo que es el haz de His, generalmente siguen lo que es en un esqueleto fibroso. ¿Sí? El esqueleto fibroso es un tejido conectivo denso que va dando soporte a lo que es las estructuras del corazón, y generalmente se continúan acá entre los tabiques. Los tabiques son las separaciones entre las cavidades auriculares, entre las cavidades ventriculares y entre las cavidades auriculares y ventriculares. Son las paredes, y generalmente también sirven como aislante eléctrico, es decir, que son células que transmiten muy poco el impulso nervioso o casi nada. Entonces sirve como aislante este esqueleto fibroso para que la despolarización siga bien este sentido, como indican acá las flechas negras. Se inicia acá, se vaya por acá y vaya así hasta entonces lo que es más o menos la base en la parte de las aurículas al ápice o la punta acá en los ventrículos. ¿Sí? Este
es el sentido que tiene que ir llevando la despolarización para el sistema éxito conductor. Entonces lo que dijimos, el nodo sinoauricular es el lugar donde se originan los impulsos, es el primero y es el marcapasos cardíaco. Si hay alguna patología que hay, o variaciones y este se daña por algún motivo, el que le sigue es esto, el nódulo auriculoventricular, y después son los haces en sí los que se van llevando la batuta, por decir, si es que se va fallando. Pero eso ya es más patológico. Lo normal es que este sea el marcapasos. Entonces, el nódulo sinoauricular está constituido por un grupo de células cardíacas especializadas cerca de la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha, como vemos acá en el esquema. Dijimos que la frecuencia de despolarización va de 60 a 100 latidos por minuto. Si eso varía de acuerdo a diferentes factores, generalmente desencadenados por la actividad misma, por la necesidad de contracción que tenga el corazón. Generalmente cuando hay necesidad de más sangre, bombea más latidos por minuto. Si yo, por ejemplo, estoy realizando ejercicio, estoy corriendo, generalmente mi ritmo cardíaco va subiendo. Ahora, si estoy en reposo, generalmente no estoy usando mis músculos, por ejemplo, que son los que consumen mucha sangre. Estoy sentado, estoy leyendo, estoy durmiendo, generalmente varía la frecuencia a 60 latidos por minuto. Eso dependiendo de muchos factores que vamos a ir viendo también enseguida a continuación. Bueno, luego de generarse el impulso, como dijimos, se propaga a través del músculo auricular y de los haces internodales, que están representados acá en negro, hasta el nódulo auriculoventricular, representado acá como este pequeño óvalo grisáceo. De este nódulo auriculoventricular se conduce a través del esqueleto fibroso, que dijimos que funciona como un aislante, hacia los ventrículos a través del haz de His, que es el haz auriculoventricular, tendría que estar aquí, que se divide en una rama derecha y una rama izquierda, que vemos acá en este esquema en negro de vuelta. Y finalmente se van ramificando, van continuando, se van haciéndose más pequeñas las fibras de Purkinje, que dijimos que eran células musculares, son miocardiocitos especializados con discos intercalares, un tamaño mayor y un citoplasma más claro, porque es más rico en glicógeno. El glicógeno hace que sea más claro el citoplasma y también tienen menos miofibrillas contráctiles, ¿sí? A diferencia de los otros miocardiocitos. Y como dato tenemos que los componentes del sistema de conducción transmiten los impulsos a una velocidad 4 veces más rápida que lo que son las fibras musculares cardíacas normales, ¿sí? Encargadas de la contracción. Entonces son especializadas en transmitir el impulso. Bueno, el impulso se origina solo, o sea que es autónomo. También la despolarización, la transmisión es autónoma, el corazón por sí mismo lo hace. Pero ahora ese ritmo y esa fuerza se puede regular por factores externos al corazón, ¿sí? Entonces tenemos que hay una regulación sistémica, o sea que no depende solamente del corazón, no es una regulación cardíaca, y puede ser alterada regulada por los impulsos nerviosos, tanto del sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático. Ahora sí no es voluntario esto, no es que yo pienso y digo, bueno, mi corazón se va a contraer 100 latidos por minuto, no. Sí, es algo que va del sistema nervioso autónomo. Entonces, estos nervios no inician la contracción, ¿sí? Regulan, por ejemplo, la frecuencia de la contracción, es decir, que va haciendo más lenta. Dijimos que tenemos 60 a 100 por minuto. Eso puede, entonces, si va yendo a 60, que es lo mínimo, va haciendo una bradicardia, decimos. Bradi es de menos. Y si va yendo hacia 100, decimos que es una taquicardia, ¿sí? Y a eso le llamamos efecto crono. Crono viene de tiempo, cronotrópico. Así que puede ser un efecto cronotrópico, positivo o negativo, dependiendo si vaya a taquicardia o bradicardia. Y es el sistema simpático el que va hacia la taquicardia y el parasimpático hacia lo que es la bradicardia. O sea que esto acelera y esto disminuye el ritmo cardíaco.
Entonces le llamamos ritmo cardíaco a la frecuencia de contracciones por minuto. Entonces, la estimulación del parasimpático viene por el nervio vago, dijimos que disminuye la frecuencia cardíaca y es lo que llamamos bradicardia, tiene un efecto cronotrópico negativo. También que el neurotransmisor acetilcolina, que es liberado en los nódulos sinauricular y auriculoventricular, disminuye el ritmo cardíaco, la fuerza del latido cardíaco y contrae las arterias coronarias. Ahora esto, el ritmo es en sí la despolarización por minuto. La fuerza es que tanto se contraen las fibras musculares. Y eso ya es un efecto, decimos, inotrópico, van a ver. Y las arterias coronarias son las arterias que vamos a ver que irrigan al corazón, ¿sí? Vamos a ver que el corazón tiene tres capas. Son de adentro para afuera el endocardio, el miocardio y el epicardio, como dijimos al principio. Y las capas más internas de endocardio, esas células se nutren por la sangre que está en la cavidad misma del corazón. Pero a medida que se van alejando, las otras capas deben nutrirse por unas arterias propias del corazón, que son las arterias coronarias, que vemos acá están, estos son los nervios, ¿sí? Pero van siguiendo más o menos la misma distribución y van, más acá, ¿sí? Son ramificaciones que van irrigando al corazón desde afuera, o sea que van ingresando de afuera desde el epicardio y van irrigando a las otras capas. Y lo que hace el neurotransmisor es contraer las arterias, o sea que va disminuyendo el aporte a los miocardiocitos. Entonces le quita un poco la energía. Al contrario, el efecto contrario tiene el sistema simpático, que aumenta la frecuencia cardíaca, o sea que más contracciones por minuto. Liberan noradrenalina en el lóbulo sinoauricular, lo que incrementa la fuerza cardíaca, o sea que se contraen con más fuerza, los miocardiocitos se contraen más, expulsan más sangre, y también produce una dilatación de las arterias coronarias, que acá sí las vemos representadas en rojo. Entonces tiene más flujo sanguíneo el corazón para poder latir mejor, es decir, para que haya más energía a los miocardiocitos y puedan cumplir mejor su función de contracción. Hay otros mecanismos que regulan esta frecuencia cardíaca del sistema excitoconductor, como la adrenalina y la noradrenalina, que son hormonas producidas en la médula suprarrenal, que llegan al corazón por la circulación coronaria, activan receptores beta-adrenérgicos y tienen un efecto doble positivo, que es aumentar la fuerza de contracción y aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces lo que hacen es más o menos despertar al corazón y lo hacen trabajar más. Esto se da en situaciones fisiológicas como es cuando hay una amenaza externa, el organismo se prepara, acá vemos en para una lucha o huida, es decir, para enfrentar el problema o para huir de la situación, igual necesito mucha energía. Y la adrenalina se va al cerebro, al corazón y a los músculos y abandona el sistema digestivo, es decir, que yo voy irrigando más los órganos que voy a utilizar para hacer eso. O sea, que voy a usar mi sistema nervioso y mi sistema muscular, pero en ese momento, tipo como dejo pospuesto lo que es la digestión de nutrientes. El corazón también tiene estructuras que sirven para ir monitorizando su función y ir recolectando información para transmitir eso a los diferentes sistemas de regulación. Es decir, son estructuras que van controlando la presión arterial, el flujo de sangre y incluso hay quimiorreceptores que van recibiendo lo que es la composición química de lo que tenemos en la sangre del corazón. Entonces toda esa información que se recolecta en diferentes estructuras propias del corazón van llevando información al sistema nervioso central para que pueda ir regulando también esos efectos en su trabajo. Entonces tenemos varoreceptores. Cuando yo hablo de varo, hablo de presión, que detectan la presión arterial general y están ubicados en el seno carotídeo y en el arco aórtico, ¿sí?
Acá los vemos, los varoreceptores entonces son estructuras que se encargan de la presión. Si hay presión muy baja o presión muy alta, en realidad presión muy alta, detectan y van regulando para que se vaya disminuyendo eso, porque tanto la presión alta como la baja dan efectos, si son muy crónicos, o sea que se van repitiendo bastante en el tiempo, tienen efectos nocivos para la salud. Y tener siempre un rango adecuado. Tenemos los receptores de volumen, que son receptores de presión baja que están situadas en el espesor de las paredes de las aurículas y de los ventrículos. Detectan la presión venosa central y proveen información sobre la distensión cardíaca. Y tenemos lo que habíamos dicho de quimiorreceptores, que detectan las alteraciones en el oxígeno, el dióxido de carbono y el pH de la sangre. Y son el cuerpo carotídeo y el cuerpo aórtico. ¿Sí? Son estructuras especializadas entonces. Okay. Terminamos un poco así lo que es el corazón, que es la bomba de este sistema cardiovascular. Y pasamos a lo que son las estructuras de conducción, las que transportan la sangre, que son los vasos. Tenemos entonces en este slide lo que es a la derecha la estructura general de todos los vasos, y a la izquierda tenemos cómo se van llamando. Si tenemos de adentro para afuera, o sea que de la luz que transporta la sangre hacia afuera, tenemos la túnica íntima, que está compuesta por endotelio, que vemos acá representada en este color medio rosado. Si esta célula acá chiquitita, vemos que o sea que es bastante fina esta capa de endotelio, está compuesta por células epiteliales, una capa de epitelio plano simple. ¿Sí? Por debajo tenemos lo que es la lámina basal. Por debajo tenemos lo que es la capa subendotelial y la membrana elástica interna, aunque no se ve tan bien en este. Acá tenemos la lámina elástica interna. Y tenemos acá la lámina basal, y esta vendría a ser la membrana basal. Así que el tejido conectivo laxo que antes siempre está asociado a los epitelios. Luego, yéndole un poco más, vemos la túnica media, que generalmente es más llamativa porque es una capa un poco más gruesa. Es más gruesa en las arterias que en las venas, y está formada principalmente por células musculares lisas. Son estas representadas acá en este amarillo. También tenemos cantidades variables de fibras elásticas que le dan un componente estructural importante a los vasos, es decir, que ayudan al soporte y también ayudan a la función, ayudan a que esos vasos se puedan estirar con la sangre pasando, y luego al relajarse puedan volver a su forma normal. Y por fuera tenemos la membrana elástica interna. Tanto la membrana elástica interna como la externa están formadas por fibras elásticas, pero que están dispuestas de una forma bastante regular y concéntrica alrededor del vaso. Y más por fuera tenemos en este color más amarillo, un amarillo más claro en el esquema, tenemos la túnica adventicia, así que es tejido conectivo. Podemos ver vasos sanguíneos que irrigan a las capas más externas, igual que en el corazón. La sangre que va por acá va irrigando a estas capas, pero estas más externas tienen sus propios vasos que le traen sangre. Entonces le decimos los vasos irrigan a los vasos, son los vasa vasorum, tienen ese nombre en latín, creo que es. Y corren por acá también lo que son los nervios, ¿sí? Son los nervios de los vasos, le llamamos nervi vascularis. Los nervios también lo que ayudan bastante es a la contracción de estas células musculares lisas de la túnica media, ¿sí? Y mediante la regulación de su contracción ayudan también a las capacidades de vasoconstricción y vasodilatación, que son bastante importantes en estas estructuras. Bueno, entonces no se olviden de adentro para afuera, íntima, media y adventicia, y vamos a ver que se van repitiendo en prácticamente todos los vasos, excepto en los capilares. Los capilares son un poco más, tienen menos estructura de por sí, no tienen tantas capas.
Entonces vemos lo que son las células endoteliales. El endotelio es la capa más interna de la pared vascular. Está en íntimo contacto con la sangre, como vemos en este esquemita. Esto es lo que vendría a ser la sangre, eritrocitos, linfocitos o diferentes tipos de leucocitos que están directo hacia la luz. Un epitelio plano simple constituido por células aplanadas, alargadas de forma poligonal, alineadas con su eje mayor en la dirección del flujo sanguíneo. Acá podemos ver en este esquema de abajo, de vuelta como van tapizando estos núcleos pequeñitos aplastados. Son de las células endoteliales. Acá ya vemos el contenido del vaso, que son eritrocitos, y glóbulos blancos, que acá en su mayoría son neutrófilos. ¿Sí? Acá mayor aumento en lo mismo. Las células endoteliales cumplen muchas funciones, todas muy importantes, y en su superficie luminal expresan gran cantidad de receptores. Tienen moléculas de adhesión, por ejemplo para los glóbulos blancos, las reacciones en las que deben abandonar los glóbulos blancos la sangre, y entonces tienen receptores que ayudan a esos glóbulos a ir pasando de la sangre a los tejidos. También tiene receptores de lipoproteínas de baja densidad, llamados LDL, también receptores de insulina y de histamina. La activación endotelial es un proceso en el cambio de la funcionalidad del endotelio en respuesta a diversos estímulos o diversas acciones que van dañándolo también. Y en nuestro esquemita acá de la derecha tenemos estas vías de la endotelina, del óxido nítrico y de la prostaciclina, que lo que van haciendo es haciendo vasodilatación y evitando la proliferación, o haciendo una vasoconstricción y haciendo una proliferación. Estas vías van a ver que son importantes para enfermedades como la arteriosclerosis y la aterosclerosis, que son en las que los vasos se van engrosando, van siendo más gruesos, y eso generalmente sí se va repitiendo, o sea que si son reacciones bastante exuberantes, van impidiendo, o sea que van haciendo una menor calidad de vida, ¿sí? Porque si los vasos son muy gruesos, generalmente pueden dilatarse y contraerse menos, y van disminuyendo un flujo sanguíneo laminar, o sea que el flujo sanguíneo va haciéndose turbulento y de menor calidad, y eso va repercutiendo en los órganos a los que lleva la sangre. Van a ver mejor también cuando damos patología. Otras de las funciones son un mantenimiento de una barrera de permeabilidad selectiva. Es decir, lo que se transmite lo que se transporta, en la sangre, vimos que podían ser no solamente células, había proteínas, hay gases, hay líquidos. Y lo que pasa en la sangre no es que todo puede ingresar a los tejidos. Entonces, el que se encarga de hacer ese guardián, que se queda ahí en la puerta para ver qué pasa y qué no, y dónde debe pasar, es el endotelio. ¿Sí? Una de las funciones luego de los epitelios era la función de barrera. Acá también cumple esa función. La barrera está medida por complejos de adhesión endotelial, célula con célula. Tenemos uniones estrechas, son las adherentes. Y el endotelio es permeable o sea que hay diversas cosas que pasan directamente, que atraviesan las células ignorando todas estas uniones, las pasan directamente, como por ejemplo el oxígeno o el dióxido de carbono. También moléculas liposolubles pequeñas. ¿Sí? Entonces también es un principio para lo que vendría a ser la función del sistema cardiovascular. Esto permite que la respiración sea efectiva. Me explico que el oxígeno que van transportando los eritrocitos, que van saliendo del pulmón, transportan mucho oxígeno. Entonces, ese oxígeno, cuando van pasando cerca van yéndose a los capilares y tienen que dar ese oxígeno, por ejemplo, en el hígado, pasa directamente, porque el endotelio no le pone ninguna barrera, ¿sí? El oxígeno pasa directamente a través del endotelio. Lo mismo con el dióxido de carbono, pasa a través del endotelio de ese hígado que estamos tomando como ejemplo, y de vuelta al eritrocito, que se va al pulmón a
y en el pulmón de vuelta pasa directamente ese endotelio para ir desechándose en el exterior. Entonces no le pone ninguna barrera a los gases, por ejemplo, en el endotelio, y eso facilita la respiración, el intercambio gaseoso con los eritrocitos. Las moléculas que son más grandes, hidrosolubles como la glucosa y los aminoácidos, pueden ingresar por vía transcelular o paracelular, también por endocitosis, mediada por clatrina, en la que se transportan diferentes moléculas específicas como el LDL. Vemos lo que es una acción en lo que es la función de la coagulación, por ejemplo, y la transmigración de leucocitos, en este caso de monocitos. Como tienen los componentes, las proteínas específicas ayudan a tener receptores monocitos y ayudan a que vayan pasando. Tenemos que en la vasodilatación el endotelio tiene una función tanto en la vasodilatación como en la vasoconstricción. La vasodilatación generalmente vemos cuando hay fuerzas cisallantes, decimos, producidas por el flujo sanguíneo. Entre más turbulento es el flujo sanguíneo, ocurren más de estas fuerzas. Activan un sistema que acá dependiente vemos de la bradiquinina, que va liberando el calcio. Vemos cómo van mediante abriendo los canales de potasio, y van haciendo una contracción, en la vasodilatación, perdón, mediada por el óxido nítrico, y la vasoconstricción es mediada, acá vemos, por la angiotensina, la trombina y el tromboxano, son las que sirven más para la vasoconstricción. Este es un esquema que tiene tanto en la clase como en el libro, que resume las diferentes funciones de las células endoteliales. Entre las primeras es una barrera de permeabilidad selectiva. Por difusión simple pasan, dijimos, oxígeno y dióxido de carbono. Por transporte activo, o sea, dependiente de energía, ATP, glucosa, aminoácidos y electrolitos. Por pinocitosis, que es una vía de transmisión transcelular, agua, moléculas pequeñas y proteínas solubles. Y por endocitosis, mediada por receptores, LDL, colesterol, transferrina, factores de crecimiento, anticuerpos y complejos mayores de histocompatibilidad. También mantiene una barrera antitrombótica, es decir, los factores que forman trombos sanguíneos. Los trombos sanguíneos antes se forman cuando hay un daño, y lo que hacen es taponar antes, cuando hay un daño y se rompe el vaso, los trombos son es como el bacheo de esa rotura para que no se pierda sangre por el vaso. Entonces, esos factores van circulando y el endotelio, si no está dañado, hace una barrera antitrombótica, ¿sí? Entonces secreta anticoagulantes, trombomodulina, antitrombóticos como la prostaciclina, el activador plasminógeno de los tejidos, antitrombina 2 y heparina, y una secreción de protrombóticos, esto sí hay un daño, como tromboplastina, factor de von Willebrand, que está en los cuerpos de Weibel-Palade, en el citoplasma, y el inhibidor del plasminógeno. También lo que habíamos dicho, que modula el flujo sanguíneo en la resistencia vascular, es decir, si se vasoconstriñe, si hay vasoconstrictores mediados por las células endoteliales, se disminuye el flujo, ¿sí? Tenemos entonces acá la endotelina y la enzima convertidora de angiotensina. Y si secreta vasodilatadores, se abre la luz, se abre el flujo, es mayor el flujo de sangre, tenemos entonces el factor de relajación derivado del endotelio, el óxido nítrico y la prostaciclina. También regulan la proliferación celular, secretan factores estimulantes de crecimiento y factores inhibidores, dependiendo de que haya, si debe o no proliferar las células en el vaso sanguíneo. Si tenemos factor de crecimiento derivado de plaquetas y estimulantes de colonias hematopoyéticas y el factor de crecimiento transformante beta. Regula también las respuestas inmunitarias. Como hemos dicho, tiene proteínas que sirven de receptores
para los leucocitos. Entonces, en ese sentido ayudan a regular la inmunidad porque si expresan mejor, o sea que van reclutando los leucocitos de la sangre. Mantienen su propia matriz extracelular con su síntesis de la